Estamos de vuelta y ya tenemos a nuestro segundo invitado, Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todavía, porque tienen elecciones luego. Sí, claro. Tenemos elecciones el 19 de agosto. A ver, vamos a esas típicas preguntas que son importantes, sí, porque ¿va a reelección o no va a reelección? Mira, el compromiso que yo tengo es terminar el mandato hasta el último día. Pero la pregunta final fue esa. Me contestaste, Pero la contestación más añosa. Pero le quiero decir ¿Sí o no? Fernando, yo me debo a los proyectos colectivos. Y te quiero decir lo siguiente. Lo que yo no estoy dispuesto es a devolver el tiempo en Renovación Nacional hasta 2 años atrás. Y por tanto, la continuidad del proyecto político que nosotros encarnamos, por supuesto que esperamos que se prolongue en el tiempo. Y no queremos que Renovación Nacional vuelva a la misma situación que tenía hace 2 años. A Mario Desbordes, básicamente. Ya, senador, usted le fue muy mal en la elección del 7M, ¿no? O sea, de 12 senadores que tienen, sacaron 4 consejeros. Usted que ha tenido harto tiempo para reflexionar, ¿cuál es la explicación de por qué le fue tan mal? Bueno, primero señalar que yo estoy tranquilo, no puedo estar contento. Creo que efectivamente Republicanos es innegable que tuvo un triunfo importante en la última elección. Pero si uno analiza el contexto, no puede separar lo que fue finalmente nuestra voluntad de avanzar en el proceso con una buena y nueva constitución para Chile, que yo creo que eso es relevante, yo creo que la historia nos los va a reconocer, porque logramos finalmente cambiar el clima del país del 18 de octubre del 2019, después del triunfo del rechazo por el cual trabajamos y antes habíamos logrado emparejar el Senado. Mire, otra cosa sería sin el triunfo nuestro en la elección parlamentaria en la que tuvimos a cargo. ¿Y pagaron ese costo, senador, entonces, de haberse jugado por cumplir la palabra, que la cumplieron, sí, de un nuevo proceso? Así es. Ya. Y republicano. Y perdona, sí, Paula, y lo volvería a hacer. Sí. Porque yo creo que en política hay que cumplir la palabra empeñada. Y yo creo que logramos avanzar en un proceso serio, responsable, mixto. Yo le quiero contar, voy a desclasificar algunos temas de la negociación. Yo le quiero decir que me la jugué para que no poner mi firma en el acuerdo si no había un sistema mixto. Y eso me valió incluso discusiones al interior de mi propia coalición, que querían un sistema 100% electo. Yo dije, acá tiene que haber un sistema de expertos y tiene que haber también la capacidad de efecto vinculante de ese anteproyecto constitucional. Y eso finalmente Renovación Nacional, le quiero decir, fue el responsable de aquello. Oiga, esa ha sido una característica de este proceso, que ahora el anteproyecto de la comisión experta es lo que ya, bueno, querían, de hecho habían 2 diputados socialistas que querían adelantar todo el proceso y votar por ese anteproyecto o ponerlo en la papeleta. La historia nos va a dar la razón. Ya, ¿usted ese anteproyecto cómo lo califica? ¿Lo aprueba, digamos, si fuera tal cual? Nos juntamos antes de ayer con nuestros expertos y con los consejeros constitucionales y analizamos el texto. Yo quiero decirle que tenemos una constitución que es mínima, que no es un proyecto político ideológico, que permite un pacto de convivencia a largo plazo, que efectivamente podemos tener posibilidad de hacer correcciones al texto, temas que dicen relación con la potestad reglamentaria o asegurar la soberanía legislativa, que logramos ya instalar un texto bastante razonable desde el punto de vista del control de convencionalidad, que era un tema relevante para nosotros desde el punto de vista de la primera cucharada de la torta fue buena. Sí, pero en general usted aprueba esto que está aquí, ¿no? O sea, yo creo que estamos avanzando. De hecho, temas como el Estado Social y Democrático de Derecho fue una propuesta de Renovación Nacional, que además viene desde la posguerra alemana, con Konrad Adenauer, con Churchill, en donde logramos imponer efectivamente, acotado, obviamente, con normas de responsabilidad fiscal que nos permitan justamente avanzar. Senador, entonces le gusta este anteproyecto. La pregunta entonces que le hago es, ¿qué pasa si republicanos, que tiene el poder de veto, pero también tienen la posibilidad de cambiar lo que quiera, básicamente sin sus votos no se pueden cambiar las cosas, y podría objetar, ¿qué pasa si el republicano le pasa máquina a esto? Porque ya Arturo Esquella dijo que le gustaba mucho más la Constitución del 80 que este anteproyecto. Yo creo que Republicanos en este sentido se equivoca, porque yo creo que hoy día es necesario avanzar en una buena y nueva Constitución que volvamos a lograr establecer un pacto de convivencia de largo plazo. Eso es la Constitución. ¿Está preocupado entonces?
No, yo espero que Republicanos entienda que no puede seguir siendo un outsider, tiene que asumir responsabilidad en el proceso que viene por delante. Es muy distinto ser una minoría a obtener un triunfo electoral como lo obtuvo Republicano, y eso implica también responsabilidad con el proceso que estamos llevando a cabo. Usted está marcando en esto una diferencia clara con Republicanos, ¿cierto? Está respondiendo cuál es su postura respecto de lo que le pregunta la Paula, pero son la fuerza electoral más grande del país en este momento, y usted debe entender que eso también significó... Consejo Constitucional, porque yo quiero decirle que... yo creo que en es votos coyuntural. totales, Sí, 3.400.000 votos... Pero yo creo que es coyuntural, porque... Solo la lista de un solo partido, el Partido Republicano. Entonces, pensando en las elecciones municipales y pensando en el desafío que tiene un presidente partido, que es un buen rendimiento electoral, como lo tuvieron en las parlamentarias y no lo tuvieron ahora en el Consejo, ¿con quién se va a querer sacar la foto el concejal de RN o la alcaldesa, que es el típico ejemplo que se dice, y es con el caballo ganador, y en este momento se llama José Antonio Kast? Entonces, ¿cuál es la estrategia y dónde va a estar la identidad de RN? ¿Usted se juega por una derecha más moderada o, por el contrario, ponerse más duros para competirle a Republicanos? Mire, acá tiene varias respuestas. La primera es en relación con que los pactos electorales son decisiones colectivas. Nosotros tenemos una coalición con Chile Vamos, donde tenemos 3 partidos, y por supuesto que esa decisión de con quién vamos a pactar, por supuesto que es una decisión de las bases. Nosotros convocamos para los próximos días a un consejo doctrinario, ideológico y programático para los efectos de tomar esas definiciones. Pero las elecciones son en agosto. Entiendo que al interior de Reina hay gente que dice, ¿cómo vamos a hacer un consejo doctrinario ahora si las elecciones están a la vuelta de la esquina? Vamos a convocar a un consejo nacional previo al 19 de agosto, luego un consejo general, lo hará la próxima mesa directiva, e iniciaremos un proceso para ese efecto. Segundo, que claramente los pactos tienen distintas naturalezas. Algunos pactos son electorales, otros son pactos programáticos, otros dicen relación con pactos por omisión, y por tanto esa definición, Carola, que tú planteas, tendrá que venir de las bases del partido. Si tú me preguntas a mí, es difícil separar mi condición de presidente de partido, que tiene que conducir el proceso de deliberación interna, pero por supuesto yo me he jugado históricamente por un anclaje en el centro, por generar, nosotros somos un partido de centro-derecha, y claramente creemos sin lugar a dudas que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante. Militantes más duros y liderazgos más... Perdona, es que este es un tema importante. La pregunta o la aseveración que hace la Carola respecto a que el temor que se nos vayan militantes, mire, porque se le fueron votantes. O dirigentes. Porque se le fueron votantes. O votantes. Mire, yo le quiero contar. Renovación Nacional se constituyó el año 87, con el imperativo, la unidad que convocó Andrés Alamán y Juan Luis Sosa, Unión Nacional. Y convocó al Frente Nacional del Trabajo de Jarpa y a la UDI de Jaime Guzmán. Que no duró mucho adentro. Bueno, no duró mucho, un año. Bueno, en ese entonces Alamán nos convocó a la democracia de los acuerdos. Y eso finalmente logró, haciendo las correcciones necesarias en las reformas estructurales. Ministro, perdón, senador. Dame un segundo, a la democracia de los acuerdos, que permitió justamente a que las ideas de la libertad y la democracia siguieran gobernando, incluso con coaliciones de distintos signos. Luego la democracia de las alternativas, y que permitió en el año 96 hacer un contrapunto. Luego la democracia de las libertades, que tuvo costos electorales para Andrés Alamán, y logramos reformar la Constitución en el 2005. Pero quiero conectar esto, senador, con algo que... y quiero proponer ahora la democracia de la seguridad. Que discutimos con el... Ese es el relato de la idea que quiero plantar. Perdón. Quiero conectar esto con lo que discutimos, conversamos con el ministro en el bloque anterior. ¿Cuál es la postura de Renovación Nacional frente a la reforma tributaria y frente a la reforma de pensiones? ¿Están abiertos a sentarse a negociar? ¿A negociar bajo qué condiciones? La Carola citaba la declaración de la secretaria general de la UDI de hoy día en la mañana, que decía, con esta reforma, nada, no están nuestros votos. ¿Esa es la actitud de su partido también? ¿O, en conexión con lo que nos acaba de decir de la historia de Renovación en los años 90 hacia adelante, más bien quieren llegar a acuerdos con el gobierno y van a luchar por llegar a eso? Sí. Pero déjame terminar, si me permite. De la democracia de los acuerdos a la democracia de las seguridades. Y por eso es tan importante dar seguridades a los chilenos respecto a la propiedad de los fondos de pensiones o respecto a las condiciones que les permita a ellos vivir con tranquilidad y romper las cadenas de la sociedad de los miedos. Respondiendo a tu pregunta, Renovación Nacional ha sido un partido que siempre ha estado dispuesto al diálogo. Y logramos mejorar sustantivamente el proyecto de royalty a la minería. Y va a recaudar 0,43% del PIB en régimen.
logramos finalmente que se concentraran recursos no solamente en las comunas mineras, sino que en el resto de las comunas más vulnerables del país. Pues bien, nosotros siempre, y acá una ayuda memoria al ministro que estuvo sentado en esta misma silla hace pocos minutos. Nosotros nos juntamos con el ministro después de la elección y 2 semanas después. Y le planteamos efectivamente que nosotros siempre estuvimos, una ayuda memoria también el presidente, siempre estuvimos disponibles. Dijo que en la mesa de pensiones, dijo que la oposición nunca se había sentado. Es que por eso quiere hacer una ayuda memoria. Nosotros lo que hicimos en esa oportunidad es que efectivamente le dijimos, mire, acá se requiere un pacto tributario que permita efectivamente, por una parte, lograr una recaudación de 0,43% del PIB en royalty, 1,6 a 1,8% que decía relación con la agenda anti-ilusión y anti-evasión, y que nos pudiéramos concentrar en que el resto fuera parte de un paquete, de un plan de austeridad fiscal con normas de trazabilidad del gasto público y que permitiera efectivamente a los chilenos confianza respecto en qué se invierten los impuestos. Cuando le planteamos eso al ministro, tempranamente, cuando presentó la reforma tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, finalmente no accedió a aquello. Porque quiere negociar en el Senado en ese minuto. Es que ese es el problema. Si todos sabíamos eso. Pero ahora ella dijo, senador, que iba a agregarle cosas, que estaba abierto a ver toda digamos, lo que sacaba y lo que ponía. Por eso le quiero contar, porque quiero entregar el antecedente, porque cuestiones que el ministro no mencionó. Después le dijimos al ministro que estábamos dispuestos, en la ley de presupuesto, poder negociar la financiación de la pensión garantizada universal. ¿Y qué nos dijo? Que no, que iba a esperar efectivamente la tramitación de esta reforma tributaria. Pero si el presidente no tuvo la capacidad de conducción, ni siquiera de sus diputados de las coaliciones de gobierno, para lograr en la Cámara de Diputados a la aprobación. Entonces, ¿cómo le van a endosar ahora la responsabilidad a la oposición desde el punto de vista de insistir en el mismo proyecto? Pero es que mi pregunta va por un lado distinto, porque, o sea, lo que el ministro está diciendo es, por supuesto, que el mismo proyecto por motivos legales, pero podemos dar todos estos compromisos, la seguridad para que se modifique. ¿Está disponible la Renovación Nacional para dar los votos para que se consigan esos 2 tercios? No. ¿O no? Porque si no están los votos de renovación y no están los votos de la UDI, esto es una discusión que no tiene ningún sentido. El ministro sabe, porque lo conversamos con él, tuvimos una reunión con Javier Macay, una reunión privada en el Senado, y le dijimos claramente que nuestros votos no estaban en el proyecto de reforma tributaria en los mismos términos como fue presentado en la Cámara de Diputados. Ni aún con los compromisos laterales Nosotros esperamos que el ministro y el presidente puedan saltarse efectivamente la norma que establece que durante un año no pueden insistir en el mismo proyecto. Salvo que tengan 2 tercios en el Senado. Sí. O sea, ¿usted está diciendo que no repongan? No, nosotros le estamos diciendo que nos tienen los votos el gobierno para la insistencia. Entonces dice que abandone el camino de insistir. Que abandone el camino de insistir y que logre efectivamente construir una iniciativa. Hay discusión doctrinaria al respecto. Sí, porque podría ser inconstitucional. Sino hasta marzo del 2024. Así es, hay una discusión doctrinaria. Efectivamente, solo en la medida que establezca en ese paquete las normas anti-ilusión y las normas anti-evasión. O sea, solo eso usted estaría dispuesto a concurrir. Ahora, ¿y eso usted dejaría sin financiamiento, por ejemplo, Sala Cuna Universal, que es un proyecto presentado en el gobierno del expresidente Piñera, aumento de PGU? O sea, porque ¿de dónde si no se saca la plata, senador, si hay que tener responsabilidad fiscal? Paula, a ver, tenemos un problema, porque el presidente que ha establecido un gobierno de pilotajes, el balón más económico de la historia que iba a ser entregado por una empresa del Estado, que terminó siendo el balón de gas más caro de la historia, un gobierno de pilotaje. Ya, pero bueno, okay, ahí voy. Universal, no, pero ahí voy. Entonces, ¿cómo logramos finalmente zanjar la situación? Mire, la primera cuenta pública del presidente, la solución mágica era la nueva Constitución. Distribuyó 900.000 ejemplares del proyecto de la Convención. Y dijo que su programa no iba a estar supeditada o no iba a poder cumplir el programa si es que no se aprobaba la nueva Constitución. Se jugó entero. Luego, la solución mágica en esta segunda cuenta pública es la reforma tributaria. Y yo le quiero señalar que acá el presidente tiende a poner en elementos que no dependen de sí mismo la concreción del programa. Y este es un tema, yo diría,
defecto comunicacional. Y se lo quiero decir abiertamente. El ministro Marcel desconoció las palabras del presidente de la República desde el punto de vista de la condonación del CAE al día siguiente, porque dijo, mire, la condonación del CAE corre por con una cuerda separada. Y ustedes escucharon, como nosotros escuchamos, mire, perdóneme, mire, que un ministro corrige al presidente al día siguiente de su cuenta pública, me parece un poquito mucho. Pero la Paula le pregunta cómo se financian esas medidas transversales. Si usted no cree que es importante que haya sala cuna universal o que se aumente la PGU, que son dos proyectos con los cuales yo creo que su sector está muy de acuerdo, sí, ¿no? Absolutamente. Y nosotros lo empujamos de tal forma que fueran reformas constitucionales, las dos, presentadas durante el gobierno del presidente Piñera. En el caso de la PGU universal, nosotros hemos dicho efectivamente que ahí radica el pilar solidario, que hemos hecho una reforma importante. Y que hay que subirlo, ¿no? A 250.000. Y que por supuesto que hay que hacer el esfuerzo del Estado para ese efecto. Y hay que buscar la financiación adecuada. Tenemos una oportunidad durante la discusión de la ley de presupuesto, que viene justamente en octubre, noviembre, para los efectos de buscar la fórmula de financiación. Y por tanto, ahí corre por cuerda separada. Esta vez sí, no como dice el ministro respecto al presidente. Respecto de la sala cuna universal, recordar que ha sido justamente el actual oficialismo el que se opuso a la sala cuna universal. Bueno, se opuso ¿Y por al qué proyecto? se opuso? Por el principio que acá hay efectivamente participación no solamente de entes públicos, también de entes privados, y efectivamente acá se echaron para atrás, particularmente respecto de... Pero, senador, ¿cómo avanzamos? Porque ya eso ya pasó, pero hoy día estamos en esto, y si no hay una reforma tributaria que sea más modesta, más minimalista, como usted quiera, ¿de dónde van a haber recursos para proyectos que ustedes comparten que son importantes de hacer? O más bien están en la posición de no cederle nada al gobierno, no negociar nada y que estas cosas no resulten. Y que no es muy coherente con la historia que usted nos acaba de contar de su propio partido. Eso sí que es bien parecido a Republicanos, que le ha votado a este gobierno todo en contra, incluido una Retamal. Siempre disponibles a conversar, Paula, y para ese efecto tenemos una oportunidad durante la discusión de la ley de presupuesto. Discusión de la ley de presupuesto, por supuesto que se va a dar una discusión más de fondo respecto a fórmulas de financiación. Y efectivamente eso nos puede permitir abrir un canal de conversación con el Ejecutivo. Ya. Entonces, ¿que hay conversaciones con el Ejecutivo? Sí las hubo. Respecto a la reforma previsional, porque no quiero eludir la pregunta. Respecto a la reforma previsional le quiero decir que nosotros trabajamos en un proyecto alterno. Ese proyecto alterno, quiero decirle, más allá de lo que se diga o no, se entregó al gobierno. El gobierno tiene las bases o principios de nuestro proyecto alterno de reforma previsional, que por supuesto vela por... la propiedad de los fondos previsionales de los trabajadores chilenos, pero además establece otros pilares que son clave, como por ejemplo, temas que hice en relación con la ley de la marraqueta, que fue un tema que levantamos junto con Carolina Goich sobre la mesa, pensando en la pensión en el largo plazo, o temas que hice en relación particularmente con la facilitación, efectivamente, de mayor competencia en la administración de los fondos de pensiones y que sea la libre elección del trabajador de quien le administra sus fondos de pensiones. Senador, quiero llevarlo a otro tema, son los 50 años de 11 de septiembre del 73 este año, y declaraciones de personeros de su sector, dicho en términos muy amplios, han sido bastante discutidas y polémicas. Y le quería hacer la segunda pregunta. ¿Tiene todavía la derecha, esta es la sensación que uno tiene cuando lee estas declaraciones, ¿no? ¿Qué problema sigue teniendo la derecha con la figura de Augusto Pinochet? Que le cuesta mucho encontrar un tono, un lugar, una aproximación que dialogue con los tiempos, que se haga cargo de todo lo que pasó. En el fondo, ¿por qué esto sigue siendo un problema para la derecha, ¿no? Cuando uno le pregunta a un dirigente de derecha por Augusto Pinochet, es muy difícil responder esa pregunta por parte de un dirigente de derecha. ¿Por qué esto sigue siendo así, digamos? ¿Hay una falta de reflexión? ¿Hay una falta de biografía política del propio sector? ¿Cómo lo ve usted? Me parece trágico que sigamos poniendo la vista permanentemente en el espejo retrovisor. Y creo que también debemos pensar en cómo logramos superar los traumas del pasado y lograr proyectar los 50 años que vienen por delante. No voy a eludir la pregunta, voy ahora. Sí, es que... Porque te quiero señalar. Lo que ocurrió, y es bueno la perspectiva histórica, de alguien que no los vivió. Yo nací el año 71, tenía 2 años para el 73. Tenía
17 años para el plebiscito del 88, tampoco voté en el plebiscito, porque no tengo ninguna mochila con el pasado, ninguna. Entonces, esta generación... ¿No le duele que gente de su generación haya tenido papás torturados, haya vivido Por eso el es que voy, exilio? es que ahí voy. Porque eso también es parte de la biografía de uno, Por eso ¿cierto? le digo. Y yo soy muy sensible a aquello, y por eso se lo digo. Entonces, a mí me parece trágico que sigamos justamente en esa lógica de cómo logramos construir ese nunca más con mayúscula. Primero, nunca más la política fracasada de los 70. Desde el 68, cuando un congreso termal validó la vía violenta para acceder al poder, hasta el fracaso del diálogo para el mayor dolor de una democracia quebrantada. Violaciones a los derechos humanos que yo creo que no son soslayables. Y este es un tema, yo diría, de fondo. Nadie puede permanecer indiferente frente a la violación de los derechos humanos. Y esto lo digo no solamente como presidente de partido, no como senador, como chileno, y lo digo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y yo le quiero señalar que yo lamento las declaraciones. Pero Daniel, eso voy a preguntar. Hoy día la secretaria general de la UDI es que no es un partido que esté al otro lado de su, digamos, afiliación política, son socios políticos. Dice que son bastante equiparables las brutalidades del gobierno de Allende con las de la dictadura. Y se lo complemento así. Usted dice que hubo una tragedia que sigamos mirando para atrás, pero probablemente en parte seguimos mirando para atrás porque la derecha no ha sabido contarse su propia historia. Bueno, y porque la cuña de esta semana fue justamente el consejero Luis Alejandro Silva. Él dice que es un estadista Pinochet, senador, y él pone el tema en la agenda de nuevo. Pero déjenme contestar. La primera cosa es que yo diría que no es equiparable en absoluto una situación de fracaso de la política, más allá de la declaración de ilegalidad por parte de la Cámara de Diputados en agosto del 73, más allá de las declaraciones de la Corte Suprema, más allá de la validación de la vía armada para la conquista del poder, más allá de la inseguridad y el dolor que ocurrió durante el gobierno de la Unidad Popular. No es comparable con lo vivido por cientos de familias de compatriotas que vivieron la vulneración de sus derechos fundamentales. Pero yo creo que hoy día es una oportunidad. ¿Esa declaración? ¿Usted va a decir lamento la declaración? No, lamento la declaración de la gente de mi sector que no es capaz de reconocer que hubo violación de los derechos fundamentales y tenemos que buscar fórmulas para justicia, reparación, pero también para reconciliación. De Luis Silva y María José Hoffman, para ser específico. Y yo quiero señalar que como presidente de la Comisión de Derechos Humanos estaré muy preocupado durante este año de establecer la capacidad de que se nunca más se escribe con mayúsculas, pero además establecer fórmulas de encuentro. Mire, me tocó una experiencia. Hace 4 años junté a víctimas y victimarios. En un evento que me habría gustado que hubiese cubierto la prensa. Estaba desde las familias del general Prats hasta un exdiputado, justamente con aquellos que fueron victimarios. Y logramos efectivamente, junto con la Iglesia Anglicana, la posibilidad del encuentro entre víctimas y victimarios. Senador. Y logramos que se fuera construyendo también la sanación espiritual de la nación. Lo que tenemos acá es que tenemos la nación herida. Sí. Y Senador, tenemos que ser capaces de reescribirla. Déjeme preguntarle esto. Usted decía, los republicanos es circunstancial este éxito. Usted dice, bueno, se verá qué pasa. Pero resulta que la persona que dice esto, que considera que Pinochet es un estadista, y que además reconoce todos los horrores de la dictadura, no es que diga que no sabía lo que pasaba o que no tenía idea, sabe que hubo violaciones gravísimas, torturas, exilio, asesinatos, desaparecidos, pero que fue un gran estadista. Esta persona es la que sacó la mayor cantidad de votación del partido más votado. ¿Esto le problema a usted de cara a hacer una alianza con ellos, que haya una diferencia tan grande? Y se lo digo además porque en los 40 años de conmemoración del golpe, su gobierno, el gobierno del expresidente Piñera, lo que hizo fue una reflexión acerca de los cómplices pasivos, que fueron las personas que, sin ser militares, participaron del gobierno y tenían una responsabilidad a su juicio, y que fue una postura muy distinta de esto, ¿no? Es una derecha diferente. ¿Cómo no va a ser complejo? Si Ricardo Rivadeneira, el primer presidente del partido, el año 87, exige inmediatamente el término al exilio.
fueron nuestros consejos generales del partido los que han condenado sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos. Yo los próximos días lanzaré un libro sobre la historia de Renovación Nacional, donde hago especial énfasis en las resoluciones de los consejos generales del partido. Pero desde ese punto de vista, me parece interesante lo que estás diciendo porque estás poniendo diferencias con respecto a los otros partidos. Aquí estuvo sentado ahí mismo Manuel José Sandón recién. Y de las cosas que dijo, probablemente su frase más fuerte de todas las que dijo es que Renovación Nacional se debiera salir de Chile Vamos porque no tienen nada que ofrecernos. Y entre otras cosas, yo creo que no sé si estaba pensando más o menos en la historia en general, pero la pregunta es, ¿qué tan cómplices, cuñi, siguen siendo los partidos de derecha, entendiendo que estamos, por ejemplo, pasando por un momento como el que tú estás describiendo, los 50 años del golpe militar, donde empiezan a aflorar automáticamente diferencias? Mira, primero señalar que la Chile Vamos se ha constituido una coalición que fue capaz, pagando todos los costos políticos. Y ¿sabes qué? Y me va a permitir Paula, Carola, Daniel, Fernando, los volvería a pagar con gusto. Porque yo creo que la historia nos va a reconocer lo que hizo Javier Macaya, lo que hizo Gloria Hood, lo que hicimos nosotros, para los efectos de lograr finalmente el equilibrio del país y la concentración en que el tema constitucional no siga siendo una herida que divida a los chilenos. Y vamos a tener una buena y nueva constitución, no me cabe la menor duda. Y no me cabe la menor duda que vamos a lograr persuadir a los chilenos con argumentos de que este es el camino correcto, el camino que teníamos que hacer. Y mire, si hay que pagar costos políticos, los pagaría una y otra vez. Hubo un sector que nos acusó de ser una derechita cobarde. Republicano. Sí, estoy diciendo una campaña sistemática. Pero le quiero decir que más allá, creo que hicimos lo correcto con Chile y creo que finalmente el futuro va a reconocer que acá esta decisión nos va a permitir estabilidad para los próximos 30 años de Chile. Con los mismos socios clásicos. Chile Vamos, quiero decirle, la UDI y Evópolis hemos construido una coalición que necesita un 2.0. Pero los tres apoyaron a Kast en la elección. Sí, claro, porque era una elección binaria. Usted me comprenderá que en una Porque elección... el poder aglutina también. No, porque elección binaria, usted me comprenderá que este gobierno, que un gobierno de pilotaje, un gobierno que insiste en poner recursos públicos en el Museo del Estallido Social, haciendo un ícono del Matapaco, y que luego se viste de un discurso completamente distinto, valorando al general de Carabineros y al director general de la PDI respecto a la tremenda función que han realizado. Y yo quiero decirle que acá Carabineros no ha tenido el respaldo, ni tampoco la PDI el respaldo necesario para poder enfrentar la delincuencia. O la debilitación del debilitamiento del Estado de Derecho en la Araucanía. Renovación Nacional, mire, yo me siento muy orgulloso. Hemos presentado las querellas en contra de la CAM, en contra del señor Keipool, y vamos a persistir en esa acción. ¿Y el gobierno dónde está? ¿Y el gobierno dónde está con las querellas? ¿Cuál es la acción permanente? Entonces acá tenemos un gobierno que tiene una doble faz. Cree que todos los temas son comunicacionales. Le vende a los chilenos que la reforma tributaria le va a solucionar todos los temas. El ministro de Hacienda le corrige al día siguiente al propio presidente de la República. Las soluciones mágicas, las soluciones mágicas, le quiero decir, no están en la reforma tributaria, están en la consistencia y la coherencia. Y tenemos un gobierno que le ha fallado a los chilenos. Y yo espero que este gobierno, con esto termino, finalmente tenga un baño de realidad y asuma que tiene minoría en el Senado, que tiene una frágil mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, y por tanto tiene que ajustar su programa de gobierno para que finalmente las grandes reformas que Chile necesita, que es la reforma de la salud y que es la reforma previsional, logremos sacarla efectivamente en un acuerdo que permita viabilizar en el largo plazo esa reforma. Muy bien. Ya, hablaste todo lo que querías hablar. Me parece muy bien. Gracias, Francisco. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Comerciales y volvemos.